Hello, everybody. Welcome back. All right, for this session, we're going to try to clasificar or classify the types of verbs. So, verbos son muchos y hay que aprendérnoslos, right? Now, verbs, we have them in regular and irregular. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares, right? So, para empezar, ¿qué es un verbo? Un verbo es una acción, right? Es algo que haces or that you do. And in this case, tenemos verbos que siguen un patrón regular y verbos que no siguen patrones, right? Se les conoce como irregulares or irregulars. So, el verbo regular es aquel que cuando cambia su forma pasada y pasada participio, tiene ed, right? For example, vamos con el verbo querer, want, right? No like, porque like también es querer, pero like es de querer algo, más bien tiene un impacto sobre ti, right? A ti te gusta, that would be verbo like, que también es regular. Want es de querer algo que no es tuyo, pero que quieres, right? For example, si dices, yo quiero un pastel, I want cake, right? Es como un antojo, como algo que se te antoja, right? Want. En su forma pasada le vamos a poner ed y en su forma pasado participio también va a llevar ed, right? Un verbo como like, de gustar, le vamos a poner nada más de, right? Porque ya lleva la e. And en su forma pasado participio también, right? Now, tal vez digan, ¿qué es esto de pasado participio o de pasado simple? Bueno, los verbos, verbs, tenemos su forma base, right? Que es esta primera parte que vemos aquí. We see a verb like want or like. Tenemos la forma base o simplemente como lo podemos conjugar en presente, right? Después nos da la lista de verbos, un verbo en pasado, right? Pasado simple, que es como lo que decimos cuando narramos, right? I wanted, yo quise, I liked, a mí me gustaba, right? Ya no, ya pasó, right? Esos son los verbos en pasado, que es la segunda columna de verbos. Ahora, en the third column, o la tercera columna de verbos, en the third column, we have los verbos en pasado participio. ¿Qué es un verbo en pasado participio? Pasado participio, como dice la palabra, participio se parte, right? So tiene dos funciones. Una puede ser verbo, right? Como un verbo en presente perfecto, right? Otro tiempo que vamos a ver después sería maybe yo he querido, right? I have wanted. Or he has wanted, he has liked, a él le ha gustado, right? So ahí son otros tiempos verbales, pero también pueden ser adjetivos, right? For example, wanted es como se busca, right? El más buscado, wanted, lo vemos en un póster, right? Entonces, esta persona es buscada. Ese es el adjetivo con el cual lo calificamos, right? Como alto, moreno, güero, whatever. Wanted, buscado. Liked, la persona que es como admirada, right? This person is liked. Les agrada esta persona, right? So, ahí entran otros usos, right? And of course, tenemos una cuarta categoría, o fourth category of verbs, que serían los verbos en gerundio o en presente participio, right? Y para no confundir mucho con esto de los participios, right? Podemos decir que estos también se parten, right? Pueden ser verbos, adjetivos o incluso sustantivos. They can be nouns, verbs, or adjectives. And wanting, for example, ya estaría en otra estructura, por ejemplo, el presente progresivo, present progressive, or liking, right? I am liking, or something like that. Pero aquí lo que nos importa es detectar los regulares
en las primeras tres columnas, right? Past simple and past participle. So, in this case, los regulares son muy sencillos porque nada más les ponemos ed. For example, another verb maybe could be need, right? Necesitar. So, ¿qué hacemos? Needed. Needed. Listo. Right? Queremos decir, yo necesité tal cosa. I needed a pen. I needed a cell phone, right? And that's it. No hay problema. Lo que aquí vale la pena checar es la pronunciación, right? Hay verbos, por ejemplo, como like, donde en su forma pasada no se va a pronunciar. Like, right? Simplemente vamos a decir liked, como una T, liked. So, tenemos verbos así, por ejemplo, play, jugar. So, play es jugar, en pasado plate, pasado participio plate, right? In this case, se omite la E, right? Ahora, tenemos verbos justamente como aquí vemos, como want, donde sí se va a pronunciar la E, wanted, right? ¿Por qué pasa esto? Why is this? Well, en verbos como por ejemplo need or want, need, needed, needed, or want, wanted, wanted, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que agregarle ed, pero son verbos que terminan en D o T, right? So, la regla or the rule is going to be the following. Si un verbo, if we have a verb that ends in T or D, si termina en T o D, pronounce la E, pronounce E, right? Entonces ahí, needed, needed, wanted, wanted. Pero, but, if the verb no termina, doesn't end in T or D, no pronuncias, don't pronounce la E. Por ejemplo, play. Play que hay antes de la E, Y, right? Entonces ahí no se pronuncia la E, it's just plate, right? So, very important, esta es nuestra regla. Si termina en T o D, pronunciamos la E, right? Needed, wanted, y no, no. Un último ejemplo puede ser decide, el verbo decidir. Decide es algo parecido a like. So decimos, aquí ya tenemos el E, la E, right? Como en like. So, vamos a hacer nada más agregarle D. And E. Pero ¿cómo se va a pronunciar? Se va a pronunciar decide, 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 or decide, decided, decided. A diferencia de like, liked, liked, in this case se va a pronunciar con la E. ¿Por qué? Porque si omitimos la ED, right? ¿Qué tenemos? O con qué termina, por así decirlo. Right? Termina con D. Entonces, sí aplicaría la primera regla, right? The first rule, pronunciamos la E, decided. A diferencia de like, que si le quitamos la ED, sería una K. Y entonces ahí no, right? It's like. In the next episode, we're going to check irregular verbs y algunas formas de clasificar para recordar irregular verbs. Okay?